¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Vamos a hacer la semana de Jan. Igual primero vamos a ver cómo está él. Ya la otra tirada de Demet pregunté cómo estaba con ella, salió que estaba bien. Así que si la ven, porque pregunté por los dos. Tendría que haberla preguntado acá, pero bueno. La fuerza, la templanza, la papa, ojo. Viene de unos días bravos. A ver, el mundo. Bueno, a ver. Viene de unos días bastante jodidos. Está sobrecolgado, puede ser que se haya sentido atrapado, prisionero o estancado en algún tipo de cosas, pero creo que ahora está un poco más tranquilo y pensando las cosas, pero las acciones que tomó en su momento fueron acciones equivocadas. Yo veo que sobre todo tomó acción equivocada sobre una persona, una mujer que es un poco más grande, tomó una acción precipitada y equivocada. Bueno, ahora está, yo creo que le dieron malos consejos, creo que se está dando cuenta de a poco, hay que ver si lo va a reconocer o no, pero se está dando cuenta, todavía tiene una duda, pero hay cosas que todavía hay unos procesos que lo van a hacer estallar continuamente. A ver, ya sabemos de quién hablamos siempre cuando decimos que está mal asesorado. Igualmente lo que yo veo es que él tiene mucha fe, mucha esperanza, veo un renacimiento en él, una rueda de la fortuna que gira hacia el éxito, sobre todo a su persona querida, y esa persona está con el sol. A ver, el éxito, el reconocimiento y también puede ser que se le abran nuevas puertas de trabajo. Esto es para más adelante, esto es lo de ahora. Creo que él tomó acciones precipitadas y estuvo mal aconsejado. Sobre todo el diablo con la fuerza no está buena. Ahora está empezando a templar, está empezando a pensar un poco. Pero, y todavía está un poquito en que no sabe qué pensar. Pero bueno, sabemos que él es explosivo. Igualmente creo que, o sea, a futuro le pinta bien la cosa, no le pinta mal. Por lo menos acá lo que salió. Qué sé yo, sale también como malos consejos, o como que se sintió traicionado por algo, cuando en realidad por ahí no era así. Después vamos a ver en la tirada grande. Justicia, la estrella, templanza. Acá hay algo que él mal juzgó. Decisiones que por ahí va a tener que verlas desde otro punto de vista o que va a tardar en tomar. Bueno, acá a mí me vuelve a salir que hay gente que lo aconseja mal. Creo que esto se va a dar cuenta y va a reaccionar bastante mal. Pero sobre todo creo que hay personas en internet
están jugando mucho. Espías de internet me refiero. Acá yo veo una persona grande, una mujer, o sea, de mi edad o más, 50 para arriba puede ser, que está jugando con otra persona que él tiene muy cercana a él y está jugando con las páginas de internet y está espiando a las páginas, a los canales de YouTube en realidad, a la gente que hablamos de él, a mí, a colegas mías o míos, porque hay hombres y mujeres, y está como las cosas, según lo que diga cada una de nosotras, les está comentando a esta gente y esta gente está comentándole a él y él se agarra se enoja un montón por cosas que decimos. ¿Pero por qué? Porque hablamos de gentes, de traiciones. Y esta persona, que es una persona grande, que no está muy bien de la cabeza, esta mujer, que es una mujer que tiene una página de internet y no está muy bien de la cabeza, está haciendo toda una movida. Y esta movida la está llegando a él por otro lado. Y yo les digo honestamente, están espiando no solamente a mí, sino a mis colegas también. Y esto obviamente no es contra mis colegas, porque jamás hablaría mal de ellas, de ninguno. Pero para mí están viendo a todas y a todos, y depende de lo que digamos o lo que no digamos, están informando a él, pero de manera errónea, y él está juzgando de manera errónea. Y se siente traicionado por cosas que no son, pero bueno, espero que se dé cuenta en algún momento. Acá está el espía, que espía las páginas de internet. Todo falso, y que le informan. Acá está esta mujer. Esta mujer, ojo, que esta mujer no tiene una página, tiene varias, y algunas se las cerraron, Ojo con esto. Y es una mujer de 50 para arriba. Que está haciendo un trabajito bastante sucio. Y ¿saben qué pasa? Que está enojada con él. Y bueno, y hace un juego de espías. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Antes de hacer la tirada, vamos a ver que en líneas generales lo que le toca. Otra vez habla de lo mismo. ¿Cuántas espadas, ¿Cuántas mentiras y cuántas cosas están sucediendo acá, sobre todo en internet? ¿Cuántas espadas que hay? Estas cosas que, bueno, él tuvo unas semanas que, ¿no? El 8 de espadas, es como que esos condicionamientos. Miren esta carta, lo tienen como dentro de un frasco y una otra persona, como un condicionamiento externo, y contándole lo que se le da la gana. Arriba de la estrella, que vendría a ser en internet, 10 de espadas, sota de espadas. Bueno, sin palabras. El 4 de bastos, caballo de copas, la fuerza, 2 de espadas, el carro, la torre, enamorados, el sol. A ver, yo creo que todo esto la solsticia está hecho más que a propósito. Primero, porque lo que salen a decir, o por lo menos yo me voy a hacer cargo de lo que digo yo. Yo no miro otras páginas, pero sí me doy cuenta que espían a un montón de páginas, de canales de YouTube y páginas también de Instagram. Yo me voy a hacer cargo de lo que digo yo. Evidentemente no les deben gustar las cosas que hablo de las traiciones, que lo usan como un conejito de indias,
o sea, como un ratoncito para su trabajo, lo hacen trabajar y hay microrrobos y ese tipo de cosas. Bueno, eso no le debe gustar a sus otras personas. Hay una persona que tiene varias páginas, que creo que hay una que se la cerraron, por lo que pintan las cartas, que está un poco resentida con él, pero lleva y trae, y a él le cuentan lo que quieren, y lo tienen acá, enfrascadito, y así lo quieren tener, enfrascado. En este momento, yo creo que estuvo peor la semana pasada, pero en este momento no sabe qué pensar. Tampoco les conviene mucho el tema que él esté con Demet, no les conviene para nada. Igualmente, más allá de eso, las mentiras que le puedan contar, yo creo que esto va a salir a la luz y él se va a dar cuenta que se equivocó, porque acá también está la justicia, acá están los enamorados con el sol, por más que ellos quieran destruir todo esto, no van a poder, si él no se deja tampoco, ¿no? Bueno, esto es lo que sale. Son muchísimas espadas, demasiadas. Y como que quieren frenar su avance. No lo van a lograr, no van a lograr frenar el avance de él. Así que se queden, o sea, que las personas que tengan que hablar, que hablen y que hagan lo que tengan que hacer. Y si quieren seguir espiando, que espíen, porque yo me hago cargo de lo que digo, de lo que sale en las cartas. Lo que pasa es que él a veces se enoja y se enoja de una manera, sobre todo cuando todo el mundo le recrimina algo, le dan de todos lados y no ve para dónde tiene que enojarse en realidad. O no quiere ver, esa es la otra. Pero bueno, es parte del aprendizaje también. Como digo, acá yo no juzgo ni nada. Acá sabemos que acá hay libre albedrío, que cada cual es libre de responder como puede en ese momento o como quiere, y que todo en la vida es aprendizaje. Y acá yo por lo menos eso lo respeto y lo tengo muy claro. Yo creo que van a ver, fin de sus tribulaciones va a haber. Está la llave hacia su amor, qué lindo. Acá, bueno, yo ya lo tiré para él, salió lo mismo, acá están bien, digamos. Hay fin de tribulaciones, de engaño, de cosas que se dicen, cosas muy ocultas, acá está el fin. O sea, de obstáculos, ya está el fin de todo eso. Vamos a ver en el trabajo, vamos a preguntar por el trabajo. Bien. Una más. 6, 7, 6. Bueno. Estoy viendo un poquito así. Hay proyectos, sí. Hay muchos, bueno, acá me vuelve a salir el espionaje sucio de internet que hay y las mentiras que le están contando a esta persona. Fíjense que no les voy a mentir.
el espionaje que hay acá en internet hacia él, las mentiras que le está contando esta señora, que esta señora va a caer. Tarde o temprano va a caer. Y él se va a dar cuenta. Y la va a cortar en seco. No, porque traiciones siguen habiendo. Acá no es que se esfumaron las traiciones, gente. Pero bueno, él va a estar al lado de su persona. Así que también creo que él tiene ganas de triunfar en el exterior. Sí, yo creo que esto es más para adelante. Más allá de los inconvenientes que él tenga, él va a poder lograr triunfar como quiere. Puede cambiar el enfoque de las cosas y triunfar. Más allá de que hay cosas que no los dejen dormir, de que se sienta traicionado. Porque acá veo muchas luchas, muchas peleas. Asociaciones que por ahí no están buenas, plata que por ahí que tendría que recibir y no recibe. A ver, es como que su vida siempre fue un poco de altibajos, o sea, una de cal y una de arena, como que un día está arriba y el otro día está abajo, muy abajo y después vuelve a resurgir. Y así es como muy, con muchos altibajos. Yo creo igualmente que él va a triunfar. Otra de las cosas que me preguntaron es qué quiso decir con el tema de esa carta que... A ver, a veces es difícil decir lo que quiere decir una persona. Yo voy a tratar de interpretarlo lo mejor posible. A ver, yo veo una advertencia a personas, no sé, a personas de su entorno y también personas que puedan estar pululando por alrededor de él, hasta inclusive a gente que esté viéndolo. Es una advertencia. Más allá de todo, él sí quiere cambiar su camino, quiere abrirse y por ahí no hacer el tour loco de discotecas, cambiar el enfoque de su carrera y está perfecto. Es verdad, yo leí lo que me mandaron, chicas. También puede ser un pensamiento lateral esto. Y está bien, porque acá trabajo, acá torre, luna, el trabajo y las espadas. Es como que él siente que trabaja y no lo lleva a ningún lado. Bueno, no lo lleva a ningún lado por esto. Volvemos a repetir, o sea, hay que revisar también lo que se tiene alrededor. Igualmente, él va, más allá de todo lo que tenga alrededor, él va a triunfar, le va a ir bien. Yo creo que va a tener contratos con el exterior más adelante, va a celebrar contratos, sí. No por ahí ya, porque está un poquito parado, por el momento está parado. Pero más adelante sí, le vienen cosas buenas. Si él se tiene que sentir traicionado desde la gente que tiene al lado, pienso que un poco de eso hay también. Acá está el 6 de copas con su amor, qué lindo. Voy a mostrar. Esto es lindo también, esto es muy lindo. Hay que pasar los malos momentos. Es verdad que se puede trabajar menos y ganar más, dándole por ahí un enfoque diferente a su carrera o a las cosas que él hace. A ver, él tiene comienzos y materializaciones de trabajo, excelentes oportunidades va a tener, excelentes. Tal vez cambiar la postura y el enfoque de las cosas, como dice el colgado. Esto sí es un cambio de enfoque, es ver las cosas desde otro punto de vista. Está muy bien, porque eso es lo que habla un poco también. Pero sí, él va a triunfar en su carrera. O sea, que no se haga problema, porque él tiene hasta triunfos en el exterior. Que tampoco se haga eco de las redes tampoco, porque no tiene sentido alguno.
que a él lo engañen, otra vez le salió esto, en las redes sociales. A ver, nosotros podemos tirar las cartas o no, podemos acertar, no somos dioses, no todo está escrito. Y, a ver, y se le tira desde el mayor respeto. Por lo menos yo siempre lo traté con el mayor respeto. El tema es que no lo embrollen con todo este tema, como que siempre le quieren hacer daño y siempre la gente quiere hablar mal de él. No, porque él realmente le va a ir bien. Con el tema de la carta, esa que hizo hoy, pienso que él quiere cambiar su enfoque, por ahí no quiere trabajar tanto y tener más ingresos, y que está muy bien, me parece muy bien, porque que uno trabaje, no quiere decir que tenga ingresos, sino que se está deslomando y se está muriendo para conseguir algo que por ahí no consigue y lo consigue de una manera más fácil. También eso es un pensamiento lateral, ¿eh? Y está muy bueno tener pensamientos laterales. Vamos a ver lo que le toca para la semana. Bueno, a ver, acá él tiene la oportunidad de defender su postura, sí la va a tener. Es un hombre que va a arriesgar las cosas por amor. También hay un triunfo en el amor, hay una recompensa que él tiene, ya sea en el amor o en el trabajo, que es merecida. Hay un reconocimiento, hay alegría, hay satisfacción. Pero también hay una discusión que va a aclarar ciertas cosas. También va a tener dinero que llega, ojo, ¿eh? Y acá ahí va a tener una discusión que lo va a dejar dolido. Esta discusión yo estimo que es de trabajo, por cómo está rodeada. Vamos a aclararla. De espadas, otra vez este 8 de espadas, el frasquito que les mostré antes. Ver las cosas desde otro punto de vista me parece perfecto. Y la muerte. Bueno, ciclos nuevos que le aparecen a él, ¿eh? Yo creo que esto es de trabajo, porque después de esto le aparece el 9 de pentáculos, la estrella. Él va para otro lado. 9 de copas, el 2 de copas, lindas cartas. Bueno, son cosas que va a tener que pasar, es aprendizaje, como digo siempre yo, libre albedrío, aprendizaje. Nadie zafa de esto en la vida, es así, nadie se escapa del aprendizaje, de hacer las cosas como uno puede o quiere. Es el libre albedrío y está perfecto. Vamos a ver quién es. Esta salió volando, así que voy a ver qué dice. Es este. 22. A ver qué dice. Suficiente. La palabra suficiente puede tener dos connotaciones diferentes. Una significa tener bastante abundancia como para poder compartirla libremente con alegre generosidad, y la otra hace referencia a tener lo que se necesita y no desear nada más. Cuando sientas que no tienes bastante de algo, pondera bien cuál de los dos significados es el que mejor describe tu situación. Hay un nivel de necesidad en que no importa la abundancia que hay en la vida. Nunca se tiene suficiente. ¿De verdad necesitas más o ya tienes suficiente? Bueno, yo creo que está muy ligado con lo que publicó hoy también, ¿no? Suficiente es... Tal vez ya tuvo suficiente. A ver, yo siempre dije que él, lo que mostraban las cartas era una carencia. No es que era avaro ni muchísimo menos, sino que es como que él siempre necesitaba tener o demostrar porque viene con ciertas carencias de la infancia. Pero el tener suficiente no es solamente tener dinero, es saber administrar tus tiempos, tener tiempo para divertirte, tener tiempo para el trabajo, tener tiempo para el amor, tener tiempo libre. Suficiente es suficiente. Yo creo que ya él tuvo suficiente.
Y eso es lo que tiene que entender también. Bueno, chicas, espero les haya gustado. Les mando un beso grande y nos vemos.